Se armó tremenda discusión y tremendo debate a raíz de un hecho tan elemental y tan simple como que el presidente de la República considere inconveniente una ley y pretermita su sanción hasta el momento en que el Congreso se vuelva a pronunciar sobre ella. Es lo que se llaman las objeciones por inconveniencia, que están en la Constitución Nacional y que no dejan ninguna duda sobre el particular. El presidente de la República tiene unas condiciones de colegislador. El presidente de la República no es ajeno a la función legislativa, que sin embargo ejerce el Congreso con autonomía y con independencia, pero con la correspondencia debida con el presidente de la República en un sistema presidencial como el nuestro. Por eso el presidente tiene lo que se llama la iniciativa parlamentaria para presentar proyectos de ley, para intervenir en todo el debate de los mismos a través de sus ministros, y luego tiene la obligación, pero también el derecho de sancionar la ley, que es darle su aprobación como colegislador para ordenar la promulgación y que la ley se convierta en norma obligatoria. Sin la sanción presidencial, o en su caso sin la sanción del presidente del Congreso, si el presidente de la República se negare a sancionar una ley que deba sancionar, no hay ley, no está vigente la ley. Y el presidente, en el momento en que va a sancionar una ley, tiene la facultad de objetarla. Y la puede objetar por dos razones distintas. O por inexequibilidad o inconstitucionalidad, porque entienda que la ley que ha sido aprobada por el Congreso es violatoria de normas superiores de la Constitución o de lo que se llama ahora el bloque de constitucionalidad o de tratados internacionales que tengan esa virtud de estar por encima de la ley. Es un problema jurídico, es un problema de cotejo que tendrá que hacer a quien le corresponda el tema, que es a la Corte Constitucional, entre la norma que se aprobó y las normas superiores que el presidente de la República considere violadas. Es un problema jurídico. Cuando la Corte Constitucional decide la exequibilidad de una ley o la constitucionalidad de la misma, que son términos equivalentes, no está diciendo si le gusta la ley, si le parece buena, oportuna, inoportuna, excesiva. No está emitiendo un juicio de valor sobre el contenido de la ley como norma que va a tener un impacto sobre la vida social, en absoluto. Lo que dice la Corte Constitucional es si viola o no viola la Constitución, los tratados internacionales, en suma, las normas supralegales. No es más, es lo que tiene que hacer. El tema de la conveniencia de una ley no le compete a la Corte Constitucional, no se puede pronunciar sobre ella, y cuando lo hace, como lo está haciendo esta Corte Constitucional con frecuencia, está dando un golpe de Estado, está invadiendo la órbita de acción del presidente de la República y del Congreso, que son los que tienen la responsabilidad de dictar leyes buenas para el país. El presidente de la República, pues, volvamos a lo mismo, antes de sancionar la ley puede decir: la objeto por inconstitucionalidad, vaya a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional decida. Pero antes de eso, el presidente de la República puede objetarla por inconveniente. El presidente en todo caso puede decir: esta ley, que considero ajustada a la Constitución, bien porque es mi parecer o bien porque la Corte Constitucional lo haya decidido antes, como en el caso de las leyes de que se trata, de las leyes estatutarias, el presidente de la República tiene, repito, el derecho de declarar la inconveniencia de la ley. ¿Qué hace en ese caso? Se la devuelve al Congreso con observaciones y les dice, con el respeto debido a un organismo independiente que es el Congreso, le dice: juzgo que usted se equivocó en la aprobación de esta ley y la objeto y pido que la vuelva a revisar por el bien del país.
por los altos intereses de la República y por estas razones de hecho fundamentales. Y ahí está haciendo apreciaciones objetivas sobre la ley misma, sobre su oportunidad, sobre el impacto que va a producir, sobre el que deja de producir. Es un tema completamente distinto del tema que desarrolla la Corte Constitucional, que simplemente compara la ley con normas superiores para decir si está o no está de acuerdo con ellas. La objeción por inconveniencia es absolutamente distinta de la objeción por constitucionalidad. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Una ley puede ser perfectamente constitucional y ser inconveniente. ¿Y qué se hace? Son valoraciones distintas. Sí, señor, la Constitución permitiría hacer esto y lo están haciendo en desarrollo o con acatamiento a la Constitución. Pero eso que están haciendo es inconveniente para el país, o en esta circunstancia o en cualquiera otra, o en cualquiera que sea. De manera que por eso la objeto para que el Congreso la vuelva a considerar. Dos temas separados y distintos, elementales. ¿Qué ha pasado con la ley estatutaria de la JEP? Que tiene control previo de la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional decida su constitucionalidad, no su conveniencia. Es más, si se mete en el tema de la conveniencia, prevarica y hay que meter a la cárcel a todos los magistrados de la Corte Constitucional, porque están extralimitándose en sus funciones, porque están haciendo lo que no les corresponde, porque la conveniencia de las leyes las juzgan el Congreso y el presidente de la República, prevaleciendo en últimas la voluntad del Congreso, que es al que le corresponde hacer las leyes, pero después de oír al presidente de la República, no solamente en el trámite de toda la ley, sino antes de sancionarle en las objeciones que el presidente de la República le haga por inconveniencia, que son las circunstancias de hecho en las que la ley se va a desarrollar que no le resultan favorables al país, que no producen los resultados que debe producir. Es un problema fáctico con respecto a una norma constitucional. Así de sencillo, así de fácil. ¿Cómo se confunden las dos cosas? Cuando se las quieren confundir. Eso que dice el procurador de que es que en la norma estatutaria ya hizo tránsito a cosa juzgada la constitucionalidad, de acuerdo. ¿Y eso qué tiene que ver con la conveniencia o inconveniencia de las normas? Nada, nada en absoluto. El Procurador General de la Nación no puede ignorar esto, no puede ser tan ignorante en materia constitucional como para decir que el presidente de la República no puede objetar una ley que ha sido declarada exequible. En absoluto, no tiene parentesco lo uno con lo otro. Las razones y el objetivo de la inconveniencia son completamente distintas. Y el presidente Duque, en desarrollo de sus funciones, considera que la ley estatutaria es inconveniente en algunos aspectos que él ha subrayado. Sería inconveniente en muchos otros, pero el presidente destaca esos fundamentales y le dice a quien le tiene que decir, al Parlamento: usted me mandó para sanción una ley que yo no voy a sancionar por ahora, mientras usted no tiene la oportunidad de darle un nuevo debate al tema. Y esa discusión va tanto al Senado como a la Cámara para que ambas consideren la objeción. Y cualquiera de ellas que diga no, hace desaparecer del mundo jurídico un proyecto que no es ley todavía porque no ha sido sancionado. La ley estatutaria a la que nos estamos refiriendo no existe como ley. Existe como un proyecto que está sometido todavía a parte del proceso que se está cumpliendo, el proceso de las objeciones del presidente de la República, y al proceso de sanción y al proceso de promulgación. Inclusive una ley sancionada, que no ha sido promulgada, no entra en vigor. Las leyes no entran en vigor sino a partir de su promulgación, porque ese es un elemento filosófico constitutivo de la ley. Decía Santo Tomás que la ley es la ordenación de la razón común, de la razón para el bien común, debidamente promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad, pero eso es otro tema. El tema es que estamos en un hecho previo a la promulgación, que es la sanción, que el presidente dice no la sanciona porque tengo
la obligación de decirle al Congreso que se está equivocando en estas materias. Eso es todo. Discútase el tema. Conviene y podría convenir. ¿Se imagina alguien que ciertos delitos atroces no tengan juzgamiento como lo deben tener ante la jurisdicción ordinaria? Que se repute que la violación de los niños tenga algo que ver con el proceso de rebeldía de unos grupos que quisieron o no quisieron por esta o por aquella razón que se mantuviera el orden jurídico establecido. Bien absoluto. ¿Qué tienen que ver? Tendrá que ver con el problema constitucional, o será conveniente para la Constitución que unas personas que entregaron las armas puedan seguir delinquiendo, pero reclamando los beneficios que tenían antes de que entregaran las armas. Es un problema de conveniencia, es un problema de hecho. El presidente de la República tiene todo el derecho a decírselo al Congreso y el Congreso tiene toda la obligación de volver sobre esas reflexiones que le hace el presidente de la República, porque así está dispuesto en la Constitución Nacional. Ese no es un problema de que quiero o que no quiero, es un problema perfectamente obligatorio. Entonces, hay que repasar el artículo 166 de la Constitución y ahí está resuelto el tema. El tema está resuelto en la Constitución Nacional y el Congreso de la República se tendrá que manifestar sobre estas objeciones y eso no tiene por qué escandalizar a nadie, ni hay que explicarle a nadie, ni hay que explicárselo a la ONU, ni hay que explicárselo a nadie. Es la facultad autónoma de un pueblo soberano de dictarse una ley. Una ley que no existe todavía sino como un proyecto al que le falta el proceso de la sanción y en el proceso de la sanción tiene que esperar a que el Congreso de la República diga si acepta o no acepta las objeciones del presidente de la República. ¿Cuál es el problema? Si la democracia es eso, y tenemos un Congreso elegido por el pueblo colombiano, y tenemos una Cámara que dirá sí o no a las objeciones, y un Senado que dirá sí o no a las objeciones. Si alguna dice no, se archivó el proyecto. ¿Y qué pasó? Como se han archivado tantos. Y el tratado, el acuerdo final, el papelucho ese, con las FARC, seguirá su camino y no ha pasado nada y los que entregaron las armas las entregaron y le seguirán dando plata o no le seguirán dando plata, pero algunos puntos los que el gobierno ha objetado tienen que ser vueltos a considerar por el Congreso sin escándalos, sin discusiones inútiles del Procurador General de la Nación que le está siguiendo las órdenes a su jefe, el doctor César Gaviria, a ver si lo elige candidato a la presidencia de la República. No hay derecho, no hay derecho. Señor Carrillo, dedíquese a ser procurador y no candidato a la presidencia de la República. El presidente Duque tiene toda la razón, está eso dentro de sus funciones y los colombianos lo respaldamos, porque esas objeciones son más que fundadas y porque no es conveniente que una ley estatutaria diga las cosas que el presidente dijo en su alocución del domingo por la noche que no debía decir o que incluye algunas otras que son indispensables para que el país pueda funcionar dentro del margen de esa ley estatutaria y de esa tal JEP que es un engendro del demonio, pero que bueno, la aprobó un Congreso, quedó aprobada y desde el punto de vista constitucional no tiene reparo porque así lo dijo una corte prevaricadora como esta, pero no importe, es la corte constitucional que tenemos. El presidente Duque tiene toda la razón, el país lo respalda, absolutamente lo respalda y no hay que darle explicaciones a nadie, ni a las FARC, ni a la ONU, ni a nadie. Para eso tenemos un Congreso con el debate que se quiera hacer, pero discutamos las cosas. Discutamos si esas normas objetadas son normas que deben sobrevivir, si deben tener las modificaciones que propone el presidente o no. Colombianos, a las cosas, a la discusión que es y no a las discusiones acomodaticias, superfluas, vanas. El presidente Duque tiene toda la razón y el país lo respalda en ello.